si es confiable la Biblia. Yo creo que sí. Yo me convertí en hijo de Dios creyendo los principios que ahí están. Pero yo diría que si vamos a estudiar las Escrituras debemos entender un par de cositas. Creo que es importante que entendamos un par de cosas. Y quizás lo que voy a decir es un poco desordenado, pero bueno, los hermanos que lo lean o que vean este video, ¿no? Digo lo lean porque también tengo escritos acerca de esto. Ellos, como conocen la Escritura, van a saber de qué estoy hablando. Mira, cuando viene la Reforma, en el 1517, hay todo un mover con respecto de las Escrituras. Hasta ese momento, lo que había dentro del Imperio Romano era la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina parecía como la palabra de Dios. Lo curioso es que nunca las Escrituras fueron escritas en latín, sino en hebreo y en arameo también y en griego. Entonces, cuando viene la traducción después de la Reforma a las lenguas vernáculas, como el español, el inglés, el alemán, lo que se hace es copiar un poco la Vulgata Latina, o sea, la Biblia del Imperio Romano. Y obviamente vienen allí un montón de cosas que no son las que Dios tenía en su corazón, ¿te das cuenta? Porque vienen, por ejemplo, muchas traducciones, vienen de las mismas copias, ¿no? Los copistas tenían la autoridad para pasarla a un idioma y hacerle algunos arreglos a la palabra, ¿no? Es como buscar el 666 de la Biblia y te das cuenta que no tiene para nada que ver con el número de un anticristo actual, sino que representa un emperador que hubo en determinada época y que no tiene nada que ver con la realidad hoy día. Eso lo podemos ir explicando, por eso digo, voy a decir muchas cosas muy desordenadas en estos videos acerca de lo que tú me preguntas, porque lo que tú me preguntas es muy amplio, es muy amplio. Entonces, algunos creen que vamos ya en la copia más de 8.000 copias de las Escrituras. Imagínate cuántas cosas que ya no son originales. A mí me ocurrió algo con la NBI, con la nueva versión internacional. Yo la recomiendo siempre porque yo estuve, cuando se presentó la Biblia, conversé con los que participaron dentro de la traducción. Es la primera vez que no solo hay lingüistas, intérpretes, sino que hay gente que entiende el entorno, como los historiadores, entienden muy bien ciertos conceptos que se hablaron en Israel y en la época de Jesús. Entonces es muy atinada con respecto del lenguaje. Y en algún momento en que yo la recomendé, me llega un video, ¿no? Un poco así como diciendo, pastor, usted recomienda esto y no es tan confiable de acuerdo a esto, porque había un video que decía que la NBI había cortado versículos que eran claves para entender la salvación. Y yo me di el trabajo de ver el video y efectivamente hay versículos que desaparecieron con la NBI. Pero cuando tú lo has estudiado y te das cuenta que dentro de todos los versículos que se le añadieron, las tergiversaciones que hay, lo que ha hecho una Biblia que se va ajustando a los nuevos descubrimientos, que va siendo más fiel a los originales, es ir cortando lo que sobra. Eso es lo que ha hecho la NBI. Cada vez que hay un manuscrito que se descubre, ¿no? Como pasó con los rollos del Qumran, sencillamente hay un montón de cosas que quedan fuera, que fueron añadidas.
como este versículo que siempre usábamos para combatir a ciertas sectas, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso fue añadido, eso no estuvo dentro de los manuscritos originales. Entonces, tú me preguntas si es confiable la Biblia. Yo digo sí, es confiable, pero tenemos que aprender a ver qué es aquello que la palabra de Dios nos quiere decir.